Hola, en este cuarto módulo vamos a describir el proceso de caracterización de dos materiales constituyentes del templete situado en el jardín del Museo Cerralbo de Madrid. Se trata de un acero de armar de un balaustre y del mármol constituyente de bustos escultóricos que decoran la balaustrada. En el año 2015 se llevaron a cabo las obras de consolidación estructural y restauración de los elementos compositivos del templete del Museo Cerralbo de Madrid. No se tienen datos ni documentación muy precisa ni de su construcción ni de remodelaciones posteriores, por lo que el estudio de materiales va a permitir conocer en profundidad los materiales, su origen y establecer si son los originales o reproducciones, y completar el conocimiento artístico del templete para ayudar a las labores de restauración. El contexto histórico donde se construyó el Museo Cerralbo es el siglo XIX, en el tránsito del antiguo régimen al régimen laboral, el ascenso de la nobleza media o burguesía, la derogación de la ley sálica para favorecer el reinado de Isabel II, la insurgencia del infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, apoyado por absolutistas y antiliberales, provocaron las guerras carlistas. Tras la Tercera Guerra Carlista, promovida por Carlos María de Borbón, que era nieto de Carlos María Isidro, pretendiente a la corona bajo el nombre de Carlos VII, comienza una estrecha relación política con el aristócrata Enrique de Aguilera y Gamboa, el marqués de Cerralbo, nacido en 1845 y murió en 1922, que le llevará a proclamar en 1888 su adhesión incondicional a don Carlos María. El linaje aristocrático del marqués se remonta al siglo XIII. Nació en Madrid y recibió educación católica y tradicional en las escuelas pías de San Fernando, mostrando interés por la política, también por las bellas artes, dotes para el dibujo, pintura y poesía. Estudió filosofía y letras y derecho. Tras la muerte de Alfonso XII y en el periodo de la denominada Restauración Borbónica, el marqués de Cerralbo estuvo al frente del carlismo, reconstruyó el partido y se centró en las asambleas locales denominadas círculos. Varios títulos nobiliarios, 2 veces Grande de España, diputado y senador de las Cortes, caballero de la Orden del Toisón de Oro y de la Orden del Espíritu Santo. A partir de su matrimonio con Inocencia Serrano, viajó por Europa visitando museos y galerías y adquiriendo objetos de arte, llegando a poseer una de las colecciones privadas más importantes de su tiempo. Financió más de 100 campañas arqueológicas. Falleció en 1922 en el Palacete de Ventura Rodríguez, donando todos los hallazgos arqueológicos y paleontológicos al Museo Arqueológico Nacional y al Museo Nacional de Ciencias Naturales. El marqués y su hijastra donaron al Estado español el ingente patrimonio artístico que contenía la residencia, fundando el Museo Cerralbo. Los palacios de finales del XIX mostraban lujo interior y exteriormente. Las fachadas clasicistas solían ser de una combinación bicromática, decoradas con elegantes frisos, cornisas y portadas donde encajaban los escudos familiares. Además, rodeaban el edificio con jardines y fuentes y estanques. La mezcla de estilos, la ostentación y el marcado eclecticismo son características de estas construcciones. El palacete, sede actual del Museo Cerralbo, se construyó como residencia de don Enrique de Aguilera y Gamboa, y en él dispuso las colecciones de arte y antigüedades que había recopilado a lo largo de su vida. Se sitúa en el barrio de Argüelles, en un solar de 1.716 metros cuadrados, con fachada a la calle Ferraz Ventura Rodríguez, y dispone hasta la calle Juan Álvarez de Mendizábal de un pequeño jardín delantero que sigue, aun siendo de reducida dimensión, modelos del paisajismo romántico, con un estanque rodeado de numerosas estatuas y cuyo cierre es una verja sobre un zócalo de piedra y ladrillo. Los arquitectos de la edificación, Alejandro Sureda, Luis Cabello Iaso y Luis Cabello La Piedra, de marcadas tendencias clasicistas, trabajaron sucesivamente desde 1883, siguiendo las estrictas directrices del marqués de Cerralbo, hasta el fin de los trabajos en 1893. Si bien el estilo arquitectónico de la fachada se integra dentro de las corrientes neoclasicistas de la época, el diseño y decoración interior del palacio deja constancia de las preferencias del marqués por un estilo predominantemente romántico y ecléctico, en el que se mezclan elementos decorativos de influencia francesa e italinizante,
Inicialmente, y según el proyecto de Alejandro Sureda de 1884, que se conserva en el archivo de la villa, los torreones rematados por azoteas y balaustradas rememoran el manierismo italiano. El remate de los torreones fue modificado posteriormente, en 1963, con el proyecto de Fernando Chueca Goitia, transformando los vanos y con la introducción de inclinadas cubiertas de pizarra de acusada pendiente que modificaron sustancialmente la imagen del edificio original. Su estimable ornamentación formaba parte de la variada colección del marqués, que en su interés por las antigüedades rescató del abandono y demolición numerosos elementos arquitectónicos de otras edificaciones, que incorporó a sus colecciones y que con carácter ecléctico de la época se fueron integrando en las nuevas construcciones, donde los sistemas constructivos pasan a ser, en muchos casos, meros repertorios ornamentales. En el chaflán entre las calles Juan Álvarez Mendizábal y Ventura Rodríguez se dispuso, en vida del marqués y como parte integrante del jardín, un escenográfico pabellón auxiliar denominado El Templete, con una terraza superior rodeada de esbeltas columnas que, a modo de belvedere, cierra y conforma el espacio del jardín. No se concibió con utilidad de mirador, sino con carácter paisajístico, de acuerdo con los modelos románticos. El placer visual que proporcionaban algunos objetos es una función tan estimable y digna como su utilitarismo: crear un punto de atención estético y posibilitar el cierre del espacio del jardín. De manera que los únicos que se asoman por la balaustrada son los estáticos bustos romanos que la decoran. El templete tiene dos plantas. Su estructura está constituida por un sistema de muros portantes perimetrales en planta baja que soportan el forjado de planta primera. Sobre estos muros se levantan 6 columnas, en donde se apoya el forjado de la cubierta, coronado por una balaustrada apoyada sobre un friso decorado en sus esquinas y una cornisa donde se sitúan unos canecillos de madera de talla barroca, posiblemente reutilizados de un edificio del siglo XVII, siguiendo las ideas eclécticas del momento. Los frisos han perdido las guirnaldas y la decoración romántica que los decoraban. Son elementos antiguos en el templete los capiteles, los canecillos, las columnas y las basas, tanto las del mirador como las del acceso desde el jardín, así como todos los bustos, los escudos y los elementos ornamentales de los intercolumnios. En marzo de 2011 se redacta un proyecto de intervención de urgencia para el apeo provisional del templete, siendo el arquitecto Arturo Tomillo. Se apearon los dos forjados y la viga de la puerta principal de acceso desde el jardín. La situación de deterioro en la que se encontraba el templete es debida a los sistemas empleados en su construcción original, pero también a las reformas posteriores, algunas de ellas realizadas en épocas de escasez económica, en las que se empleaban materiales y elementos estructurales y constructivos ajenos a la edificación original. También se debe a la falta de mantenimiento y al precario sistema de estanqueidad de sus cubiertas. El proyecto de restauración se lleva a cabo y partió del necesario análisis de las lesiones y de su diagnóstico, también como paso previo a la prescripción de las propuestas constructivas que detendrán los procesos patológicos y que asegurasen la conservación del monumento. Otro objetivo importante era realizar el levantamiento completo de la geometría, la estructura y la ornamentación para profundizar en el conocimiento histórico y artístico del templete, con una lectura completa de los componentes que permita obtener todos los datos para su reconocimiento, y también el definir las patologías, el estado de conservación. Del templete no se tiene documentación bibliográfica muy precisa, ni de su construcción, ni de las remodelaciones que se han llevado a cabo, y también encierra incógnitas sobre los detalles y sobre los materiales originales. Además de como valor documental, se pretende que la información obtenida de la caracterización de materiales ayude en la toma de decisiones sobre las actividades de restauración propuestas, como limpiezas, prótesis, reintegraciones, tratamientos protectores, etc. Se han realizado las degradaciones que se vieron más significativas en el templete, pues son pérdidas de sistemas estructurales, pérdidas de madera, cargaderos afectados por hongos, los elementos de madera, disgregación de los muros de fábrica, fisuras en vigas y afecciones de materiales pétreos como fisuras en los granitos, en las calizas, en el mármol de las esculturas, por filtraciones de agua, faltas de estanqueidad y se han producido disoluciones y arenizaciones. Las técnicas de caracterización que se van a utilizar son la difracción de rayos X de materiales, la microscopía estereoscópica, la microscopía óptica de polarización sobre lámina delgada
y se van a utilizar técnicas petrográficas de análisis como es la digitalización de imágenes de las láminas delgadas, también microscopía electrónica de barrido, análisis, preparación metalográfica y ensayos mecánicos.